por lo grande que tú eres con cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús traemos estas necesidades delante de ti para que tú te glorifiques en cada una de ellas, Señor, sanando, restaurando, liberando, proveyendo, dando la victoria, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor, porque sabemos que todo lo puedes hacer. Gracias, Señor. Ahora, Padre, manifiéstate a través de tu palabra, que todos vamos a ser bendecidos, guiados, perfeccionados para toda buena obra. Y aún, Señor, envía salvación y vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quédate con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Leemos el verso 25 en adelante. Dice la palabra del Señor: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso es todo, se pueden largar. No, siéntense. Siempre, hermanos, cuando leo la escritura, siempre se me viene ese pasaje donde llegó aquel escriba o maestro de la ley y le habló de lo principal, de los mandamientos, le habló de la vida eterna. Y como se lo había preguntado, hermanos, un doctor de la ley, entonces la respuesta de Jesús fue: ¿cómo lees? ¿Cómo entiendes? Y pienso, hermanos, que mientras el cristiano no comprenda lo que lee, siempre, hermanos, tendrá deficiencia en su caminar con Dios. Sería, hermanos, tal vez extremo decir, porque si alguien dice: yo entiendo lo que lee, hermano, entonces lo que hay en usted es una rebeldía de no aceptar a aquel que vino a esta tierra y murió en la cruz para darle a usted la salvación y la vida eterna. Entonces eso quiere decir que está cometiendo el mismo error que cometió esta gente,
que buscaban a Jesús. Pero la pregunta que debemos de hacernos es si realmente estamos siguiendo, si estamos honrando realmente al Jesús de las Escrituras. O hemos creado nosotros a otro Jesús en nuestras vidas. Extraño lo que estoy diciendo, pero esa es la realidad. En el Antiguo Testamento, hermanos, el Señor enseñó y a la vez, hermanos, se reveló a su pueblo diciendo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿qué dice? Jehová uno es. Lo puede leer en su casa, Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué entiende usted por eso? ¿Qué les quiso decir? ¿O qué les dijo? Les reveló esa verdad. No hay más dioses, ni hay otro parecido a mí. Jehová uno es, y a ese sigan, y a ese hay que servir. Dan gloria a Dios, aunque no sé por qué dicen gloria a Dios. Pero cuando el pueblo se rebeló, después de esa, hermanos, intervención de Dios allá en el monte Horeb, ellos se rebelaron y se hicieron sus becerros, ¿se acuerdan? Y luego que hicieron el becerro de oro, le enseñaron al pueblo que esos eran los dioses que los habían librado, hermano, de la esclavitud de Egipto. Increíble, ¿verdad? Increíble. Porque la pregunta es, si Dios se reveló a ellos, ¿qué necesidad había de hacer un becerro de oro y decir: este es Jehová el que nos liberó de Egipto? Después, cuando el reino se dividió, que se llegó a conocer el reino del sur, el reino del norte, es decir, el reino de Judá y el reino de Israel. Cuando se dividió el reino, hermanos, el rey de Israel les volvió a hacer el becerro de oro, ya no uno, les hizo dos. Increíble, ¿eh? Para que abundara. Les hizo dos becerros y les volvió a enseñar que eso eran, hermanos, los que los habían liberado de la esclavitud de Egipto, y que ese era el Dios, hermanos, que iban a adorar y a seguir, y ya no el que se adoraba allá en el templo en Jerusalén. La pregunta es, ¿por qué hacían esto? ¿Por qué? Y es parecido, hermanos, a lo que la gente quería hacer con el Señor Jesucristo. Querían un Jesús, pero aquel que le podía solucionar los problemas, voy a decir, temporales. Les dio de comer. Jesús mismo le dijo: ustedes me siguen porque les di de comer, no por las señales que vieron. Cometieron ese mismo error. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué al cristiano de este tiempo les cuesta seguir, servir, obedecer, creer en este Jesús que fue el que murió en la cruz de Calvario? Y como el mismo Señor aclaró en el Antiguo Testamento, no es que hayan otros dioses. Los dioses que se fabricaron los hombres fue a la imaginación de ellos. No hay otros dioses.
sino que los hombres, hermanos, comenzaron a adorar, hermanos, otros dioses que no eran dioses. Y que al final, como el apóstol San Pablo escribe, dice que los que adoran imágenes adoran a los demonios, es decir, los ídolos. ¿Por qué hace la gente esto? Sí, hermano, volviendo otra vez a ese pueblo que fue liberado, ellos experimentaron, ellos vieron, oyeron, conocieron el poder de Dios, vieron lo que nosotros no hemos visto de Dios. Lo que se le llaman las 10 plagas de Egipto, que más que todo se diría, hermano, el poder de Dios ahí. Hizo caer granizo con fuego. Granizo con fuego. Y alguien dice, granizo con fuego. ¿Qué es el granizo? Son pedazos de hielo, pero venían en llamaradas. Los 3 primeros plagas lo imitaron los ministros que tenía el faraón, los primeros 3. Pero después las otras plagas no las pudieron, o las otras señales no las pudieron imitar. Ya no pudieron. Y ahí se dieron cuenta y le decían a Faraón, el Dios de los hebreos realmente es Dios. Ya no podemos imitar los demás, imitamos los 3 primeros, pero ya los demás ya no. Y ahí comenzaron el enemigo a conocer al Dios de los hebreos, el que hizo los cielos y la tierra. Pero el mismo pueblo conoció a ese Dios y todavía lo saca y lo lleva enfrente del mar, de tal manera que los egipcios van, hermano, a querer erradicarlos. Y ellos se vieron atrapados en ese lugar. Moisés se desesperó porque los egipcios ya estaban encima. Además, el pueblo, hermanos, le comenzó a exigir y a reclamar. Él se desespera, clama a Dios y Dios le responde y le dice: ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara. Y él extiende la vara, que es simbólico a la fe que Dios ha puesto en nuestras manos. Y el mar se abrió, cosa que nosotros no hemos visto. ¿Usted lo ha visto? ¿Ha visto esas señales hoy? Contesten. ¿Lo han visto, sí o no? Bueno, pues. Y se hicieron su becerro de oro y dijeron: este es Jehová, y hagamos fiesta a Jehová. Porque para ellos Moisés había muerto o se extravió allá en el monte Horeb. Allí en instante fue todo. Y después, hermanos, el reino de David se divide, se parte. El reino del sur, el reino de Israel, el reino del norte. Y el reino del norte, para que no subieran a adorar a Jerusalén, les hace esos 2 becerros y les dice: este es Jehová, y lo van a adorar en este lugar. Y ya no vayan allá al templo a Jerusalén. Y el pueblo con mucho gusto le obedecieron. ¿Por qué? Y vemos esta gente aquí ahora, hermanos, queriendo, dice ahí que querían hacer rey. Ya lo vamos a leer. Quisieron ser rey a Jesús. Y por eso él huyó de ellos. Por eso. Pero como insistieron y lo buscaron y lo encontraron, entonces él se les paró firme y les habló grave y les dijo claramente: ustedes me buscan no por las señales que vieron o que hice, sino porque les di de comer. Entonces, ya con este cuadro, hermanos, diríamos la fe que nos pone, hermanos, o que nos lleva
a la vida. La fe que nos pone en el camino que nos lleva a la vida. Aquí Jesús nos lo revela, hermanos, para que nosotros no continuemos tropezando como han venido tropezando la mayoría con el Señor Jesucristo, creyendo que están siguiendo, hermanos, pensando que todavía están adorando a Dios y desde hace rato andan por los jocotes. ¿Entiende eso? Perdido, extraviado completamente. El problema que se les ocurrió hoy, que estamos ya en los últimos tiempos, que los espacios se están cerrando, se están estrechando poco a poco, y que hay que dejar de jugar a la religión. Si antes no lo hizo, hágalo ahora y dele gracias a Dios que todavía está con vida. Es decir, a tiempo para doblar sus rodillas y decir, como decía el apóstol Pedro, ya basta de continuar viviendo como nosotros queríamos. Ha llegado la hora de obedecer y de seguir realmente al Dios de la gloria. Amén y amén. Entremos a los detalles. Verso 27, o del 25 en adelante. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Amén. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Cuando leí esto, hermano, me acordé de las palabras de Jesús a la mujer samaritana. Nuestros padres nos dijeron: en este lugar hay que adorar al Señor. Ustedes dicen que allá en Jerusalén. Y Jesús le dijo: mujer, viene la hora, y ahora es que se adorará al Padre, ni allá ni aquí, sino que el Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, Jesús era la revelación del amor de Dios, de la gloria de Dios. Y a través de él, dice la Escritura, tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa tener paz para con Dios? No está hablando de tener paz, que de aquí en adelante usted ya no va a sufrir, ya no va a llorar, ya no va a enfermarse, ya no va a tener problemas y todo va a ser nice, pura vida. No significa paz eso. Paz es, hermanos, que a través de Jesús hemos sido reconciliados con Dios. Es decir, éramos enemigos de Dios. Estábamos enemistados contra Dios, contra nuestro Creador. Jesucristo vino y nos reconcilió con Dios en la cruz. Diga gloria a Dios. En la cruz. Y lo que resta es ahora que Él vino a perfeccionar nuestra relación con Dios para que le adoremos en verdad. ¿Y cómo le vamos a adorar en verdad? Reveló el conocimiento de Dios a través de su palabra. Si usted quiere saber cómo honrar a Dios, qué es lo que Dios espera de usted, está en la palabra de Dios. Yo quiero que su conducta, sus actitudes sean así. Por ejemplo, búsquenme aquí, no por asuntos temporales, no por asuntos egoístas. Búsquenme por necesidad espiritual, es decir, perfeccionar su relación con Dios, y que no importando la situación que podamos estar atravesando, honremos a Dios, porque Él nos ha dado la salvación. ¿Qué significa la salvación?
el perdón de pecados. Nos salvó del pecado, de las consecuencias del pecado. Y por eso nos ha dado vida eterna. Así de sencillo. Todos venimos por una necesidad al principio. Magnífico, magnífico. A uno le dolía la muela, al otro le dolía el ojo del pie, al otro porque le guiñaron el ojo, el otro porque le sacaron la lengua, vino y vino a los pies de Cristo y se sintió bien, liberado, fue sanado. Gloria a Dios. Pero uno cuando comienza después, hermano, a leer la palabra de Dios y a escuchar la palabra de Dios en exposición, predicada, entonces uno se va dando cuenta, hermano, que aquello que parecía que fue por pura casualidad que nos encontramos con Jesús, ahora entendemos que no hubo tal, ¿qué dije? Casualidad, sino que todo según el propósito de Dios. Nadie se metió, nos metieron. Y gracias a Dios que no fue el hombre, fue Dios. Igual que Saulo de Tarso, estábamos todos nosotros buscando cómo destruir, odiando, sembrando discordia, pensando en la maldad, hacer pecado. Ese no es nuestro pensamiento. Íbamos camino a Damasco, íbamos perdidos, sin dirección, camino a Damasco, y ahí fuimos derribados con la gloria de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo. Y ahí nos reveló a Jesucristo. Y ahí, hermanos, se nos enfrentó y se nos dijo: ¿por qué me sigues? ¿Por qué me persigues? Y dijimos igual que Saulo de Tarso: ¿quién eres, Señor? Porque Él nos venció con su amor y su misericordia. Como decía, hermanos, el rey David, con cuerdas de amor. Recuerden que él era cazador de caballos, domador de caballos. Entonces iba, hermanos, a cazar caballos, y él agarró, hermanos, ese simbolismo así. Aquel me gusta, aquel me encanta. Y el jalón, con cuerdas de amor. Y luego el jinete de jinetes nos montó y ahí nos domó a todos. Aleluya. Ojalá pues haya sido domado. Hay unos que parecen que no han sido domados todavía. Todavía dan patadas contra el aguijón. Eso es dar gozas contra el aguijón. Y todavía están ahí. Ya tienen 1 año, 2 años, 3 años, 15 años, 20 años, 50 años y todavía dan patadas. Y por misericordia el jinete no se ha desmontado de donde usted, y todavía lo tiene y usted relincha y usted se quiere sacudir al jinete. De gloria a Dios que todavía no se lo ha sacudido. Sí, dice. De gracias a Dios, porque el jinete cuando dice no quiero esta yegua, este caballo, simplemente se tira y lo deja ir. Y conozco mucha gente que el Señor los ha soltado. Y qué terrible la condición de esa gente. Aparentemente ellos creen que les va bien y no saben que están siendo preparados para el día de la matanza. Y por eso están siendo engordados, dice, engrosados sus corazones. Se llenan de soberbia y están inflamados, invocando los infiernos. Y no se dan cuenta. Cuando Juan el Bautista mandó a sus 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si era él el que había de venir o se esperaría a otro, entonces Jesús hizo señales, las señales de un Mesías. Luego díganle a Juan lo que han oído, lo que han visto. Y después a la gente les dijo: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Él es la roca, y hay de aquel que choque contra mí, porque va a ser desmenuzado, dice ahí,
completamente. Ustedes me buscan, les dijo esto, por asuntos puramente temporales, asuntos egoístas, por asuntos físico y material. Por eso me buscan. Y lamentablemente se han levantado falsos profetas y apóstoles, que eso es lo que le están llenando la cabeza a los hombres, de materialismo, de vanidad y tantas cosas. Ese no es Jesús. Jesús es que es exigente, porque quiere, hermano, que no seamos avergonzados cuando suene la trompeta, porque la Biblia confirma diciendo, porque tiene que sonar y va a sonar. ¿Creen ustedes todavía en el rapto? Disculpen. Gloria a Dios, permítanme. Siempre tengo que preguntarles eso. Gracias a Dios. Pues, queridos hermanos, un poquito y el que ha de venir vendrá. Y dice el que viene como un lazo de repente, como el relámpago de repente alumbra, y así como aparece la luz desaparece. Va a ser un abrir y cerrar de ojos. Y para muchos ese día va a ser un mal sueño. Un mal sueño. Yo no sé si le han sucedido a usted las cosas y lo que le viene a la mente es, no puede ser esto que me esté pasando de repente. No es lo que usted esperaba y de repente. No sé si le ha pasado. ¿Les ha pasado? A pocos. A pocos, a los demás no. Disculpen a los demás, a los ángeles. Qué gloria la mía preguntarle a los ángeles siempre. ¿Ah? ¿Qué pastor les predica a los ángeles? ¿Ah? Y miren qué privilegio, el montón de ángeles que tengo aquí. Caídos, pero mejor sigamos. Tomo las palabras que le dijo a la mujer samaritana. La hora viene cuando Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Se acabó la hipocresía. Se acabó el guiño de ojo. Como que sí, pero no. Hermanos, hubo una persona que me lo dijo, estaban ahí varios testigos, varios hermanos que fuimos a visitar a una persona. Y él siempre repetía las palabras cada vez que me miraba y me decía, y se lo decía a algunos de los hermanos, les decía, es que es ortodoxo, muy ortodoxo. Y siempre que miraba o a los hermanos le dice, el problema del hermano es que muy ortodoxo. Ese día, que en sí no lo fuimos a visitar a él, fue otra persona, pero lo hallamos enfermo el hermano. Y solamente le hizo así y me dice al oído, hermano, hoy soy ortodoxo, me dice. Así le digo, sí, me dice. Ve, de verdad, hermano, le digo. ¿Y qué quiere decir con ortodoxo? Porque mucha gente repiten eso como si son loras, pericos, papagayos, ¿cómo se llaman? Guaras, no sé cómo le llaman. Repiten lo que oyen de otro y ni saben qué significa. Entonces yo le pregunté a él, ¿qué significa ortodoxo? Y me dice, estoy tomando en serio al Señor Jesucristo, me dice. Así le digo. ¿Y por qué le digo? Porque Él nos tomó en serio a nosotros, me dice. Y es cierto, nos tomó tan en serio el Señor Jesucristo que murió por nosotros, para que nosotros no le tomemos hoy en serio. No es posible. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, que caminen por las sendas. Si no las conocen, pregunten por ellas. Preguntad por las sendas antiguas, dice la Escritura, y reposará vuestras almas. Es que esto ya envejeció, su abuela. La palabra de Dios, hermanos, está escrita para ayer, para hoy y para mañana. Si no, lea Apocalipsis, lea las palabras de Jesús que nos habla del futuro, cosas que todavía no han sucedido.
y que han empezado a suceder algunas cosas. Y por eso decimos que hoy estamos más cerca que cuando creímos. Hay que cambiar su manera de pensar. Permita que los pensamientos de Dios sean sus pensamientos. Permita siempre que la palabra de Dios lo lleve cautivo a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Permítale eso. Cuando vuelva a leer la Biblia, no trate de enseñarle a la palabra de Dios. Permita que la palabra de Dios le enseñe a usted. Y ahí tenemos otro pensamiento que se me viene siempre que predico. Nicodemo, hermano. Es que es increíble el ejemplo que nos da ese viejo rabino, hermano. Cuando hablo de viejo y le digo viejo, de respeto. El rabino viejo. Qué escuela la que nos da a nosotros. Y cualquiera que lo hubiera visto en ese momento, cuando estuvo enfrente de Jesús, cualquiera lo hubiera criticado, juzgado y condenado. Porque siempre el que debiera estar escuchando y ponerse en la posición de discípulo era el rabino joven. Pero el cuadro que nos presenta ahí Nicodemo era él, el rabino viejo, como discípulo ante el rabino joven, nuestro Señor Jesucristo. Es increíble. Él llega y le dice: Señor, o Rabí, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no lo ha enviado o está con él. De una sola vez Jesús, hermano, lo sentó y le dijo: de cierto te digo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Ahí cambió todo, hermano. Y el rabino viejo tuvo que sentarse a escuchar y ser enseñado por el rabino joven. Qué ejemplo para nosotros cuando nosotros nos sentemos y permitamos que Dios nos enseñe a nosotros. Entonces las cosas van a ser diferentes. Y no fue en vano, hermanos. Qué revelación la que recibió ese hombre. Está escrito San Juan capítulo 3. Busque usted esa revelación en otro. No está. No está. Le habló claramente del nuevo nacimiento. Y que eso no es obra de la carne, sino del Espíritu. Porque él le dijo: ¿quiere decir que yo, viejo, tengo que volver al vientre de la madre? Jesús le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Puedes volver a nacer 20,000 veces y siempre serás el mismo y siempre estarás extraviado si no naces de nuevo. Y ese nuevo nacimiento lo da y lo trajo el Señor Jesucristo. Fue lo que conquistó en la cruz para nosotros, para darnos vida eterna. ¿Están de acuerdo? Aunque no lo estén. Verso 28. Y siempre la base, hermanos, de la verdad de Dios. Verso 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ya estudiamos sobre esa revelación. Jesucristo es el Mesías. Y Él es el Hijo del Dios viviente. Es Dios. Y le dijo a Pedro que cuando dio esa respuesta, Pedro le dijo a Pedro: esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre. No puede venir nada bueno de ahí. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Esa es la verdad que muchos aquí han confesado. Y se expusieron, hermano, a ser juzgados y condenados a la muerte cuando confesaban a Jesucristo de que Él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa es la base de nuestra fe. ¿A qué se refiere esto? Volvemos otra vez a lo del principio. Oye Israel, Jehová Dios, Jehová uno es.
Solo a Él seguirás, solo a Él servirás. Aquí a Jesús. Que creáis en el que Él ha enviado. Que fue lo que creyó, hermanos, Nicodemo. Sabemos que has venido de Dios, porque las señales o las obras que tú haces, nadie las haría si no fuese enviado por Dios. Esa es la base de nuestra fe. Pero una fe activa, una fe que lleve a creer que de verdad su palabra es su palabra. Y que de verdad Jesús murió por nosotros y resucitó. Y tenemos en su resurrección la esperanza de la vida eterna. Y esa fe nos lleva a la obediencia a su palabra. Y para obedecer hay que ser humilde. No hay de otra forma. Hay que ser humilde. Hay que dejar a un lado la soberbia, la dureza de corazón, el orgullo. Así de sencillo. En el Antiguo Testamento, cuando Dios ponía una persona, a veces los príncipes, los comandantes de los ejércitos, no les gustaba esa persona. Lo rechazaban, lo menospreciaban, pero cuando miraban el respaldo de Dios, entonces terminaban obedeciéndolo. Usted lo puede ver con Salomón. Para la mayoría no era él el llamado, sino Absalón. El caso de David, el mismo padre de él le puso un montón de muñecos, bellos los muñecos que le puso al profeta Samuel, porque él iba a elegir al primer rey, no, al segundo rey, porque Saúl había sido desechado. Y el padre de David, ni corto ni perezoso, le puso belleza, los vistió bien, los bañó bien, y puso al muñeco más bello que se preparara a abrirle la puerta al profeta. Al rato llega el profeta, aquí, hijo, muñequito, ábrele. Bien bello el hombre, bellísimo. Cuando abre la puerta, el profeta se vislumbra. ¡Wow! Alto, todas las cualidades que andan buscando y terminan casándose con maleantes y vagos. Eso es lo que vio ahí, hermano Samuel. Y dijo: en verdad estoy delante del ungido de Jehová. Inmediatamente vino la corrección de parte de Dios. Samuel, yo no ando buscando muñecos. ¿Cómo le? Maniquí, ¿va? Maniquíes. Yo no ando buscando eso. Este muñeco, ni el otro muñeco no me sirven para nada. Yo no miro lo que mira el hombre. Yo miro lo que hay en el corazón del hombre. Y estos muñecos no me sirven para nada. Ni a ustedes les ha servido. Ahí andan llorando y todo. Y comienza que es este señor, no, es este señor, no, es este señor, no. Llegó la hora del apetito. Entonces comieron, hicieron un, ¿cómo le llaman? Un receso, gracias. Un intermedio, ¿verdad? Se cortó la película. Y después del intermedio, pues otra vez a entrar al salón, ¿verdad? Y bueno, es este señor. Ninguno de esos muñecos. Wow, dijo. No tienes a otro, ahí le dijo. Aquí tiene que haber otro hijo. ¿Tú tienes otro hijo? Pues sí, dice, pero es joven y eso lo único que sabe hacer es andar con las ovejas. Y ya imagina usted el tufa de cabra que traía ese hombre cuando lo mandaron a llamar. Pero cuando lo sintió el profeta, el olor a cabra, hermano, entonces vino la voz de Dios y le dijo: ese es, ese.
porque ese tiene el corazón conforme al mío. Y ese le dice, hará todo, todo lo que yo le diga. No dejará caer ninguna de mi palabra. Yo quisiera saber, hermano, la voluntad de Dios. Ahí está. Eso es lo que Dios espera de ti y quiere de ti. Que hagas todo lo que Él te mande hacer. Él, todo. Que no dejes caer ninguna de su palabra. Perfección, no buscaba perfección. Si nosotros comparamos a David con nosotros, hermano, David fue terrible. ¿No? Cuénteme usted el testimonio de David. Ustedes lo hubieran matado, hermano. Ustedes lo hubieran matado. Porque era terrible el testimonio de ese hombre, hermano. Y él lo reconoció cuando ya estaba en el hecho de su muerte. Él me ha prometido, dice, hablando de Dios, que de mi casa se levantará un rey justo. Y dice, y yo sé que yo no he andado así, dice. Querer ser lo que Dios espera de uno, tal vez no llegar hasta ese punto, pero sí humildad, como lo hubo en David. Obediencia, como lo hubo en David. Temor, como hubo en David. Y hacer todo lo que Dios le mandaba hacer. Todo. Que el ejemplo nos da ese hombre, sabiendo que él era después el ungido de Jehová. No quiso levantar su mano contra el rey Saúl. Su paje de hombres, sus comandantes, Dios ha puesto la vida de Saúl en tus manos. Mátalo. Esto es de Dios. No levantaré mi mano sobre el ungido de Jehová. Que Dios me libre de hacer eso. Le arrancó un pedazo, ¿se acuerdan? Al día siguiente de lejos, Señor mío, le dice, mi rey, aquí está la prueba. No sé por qué buscas dañarme, pero aquí está la prueba, que yo no busco dañarte a ti. Y aquel hombre fue golpeado y le dice, hijo mío, David, le dice. Pero después se volvía a pelarle los sentidos al hombre, como a ustedes se les pela de repente, y lo volvió a seguir. Entonces le quitó la lanza. Aquí está la prueba, mi fidelidad, le dice. No levantaré mi brazo contra el ungido de Jehová. Así como ustedes que tienen temor, así, yo no lo haré. Y sus amigos les empujaban, ¿se acuerdan? Los amigos les decían, ¿no? Lo persuadían. Pues hemos combatido contigo, hemos arriesgado la vida. Dios te pone en la mano a ese hombre y no le haces nada, qué lindo. Y nosotros arriesgándonos por vos. Le hablaron de diferente forma, pero él lo que hizo fue esperar en Dios. Y fue Dios mismo el que quitó a Saúl. Entonces vino a ser David el rey de Israel. Los unió a todos bajo su reino, porque hasta ahí solo se reinaba en Jerusalén. Fue el primero, hermano, rey, el último rey que pudo reinar sobre todo el territorio, sobre todas las 12 tribus de Israel, y sometió a las naciones vecinas. Lo que heredó a Salomón, hermano, fue un reino ya establecido, fortalecido. Y por eso a Salomón se le dio toda la tarea, hermanos, de hacer el templo, porque fue un momento de paz. Amén y amén.
Quiera Dios que tú no te encuentres buscando a un Jesús en la cual quieres que te complazca, que esté de acuerdo con las concupiscencias de tu carne, porque nunca lo va a estar. Si hablas de este, entiende, con este no se juega, ni se le guiña el ojo. Por eso se han fabricado tantos Jesús ahora, igualito que la religión anterior. El Cristo negro, el Cristo amarillo, el Cristo bermejo, el Cristo aquí, el Cristo de la no sé qué, el Cristo de la ¿dónde está Mano? La Julia, ¿cómo era, hermano? El de la Julia. ¿Qué es eso, Mano Adolfo? La Julia Morales. No, hermano, no, solo hay uno. Así como hay un solo Dios. Oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Así también Jesús, solo hay uno. Me buscáis porque les di de comer. Y esa clase de gente no me gusta que me sigan. Huyó de ellos, se les escondió. Ustedes recordarán que mandó al discipulado adelante, ¿se acuerdan? Y él se les escondió y al amanecer él fue hacia el discipulado caminando sobre las aguas. Pero estos se esmeraron, hermano, increíble. Pero lamentablemente, por asuntos temporales. Yo sé que hay líderes que se matan sirviéndole al Señor, sudan la camisa. Solamente examínate si lo estás haciendo realmente para honrar al que murió en la cruz de Calvario. No vaya a ser que sean otros intereses mezquinos en tu corazón, porque vas a tropezar y vas a ser desmenuzado ahí. Amén. Cierra tus ojos y dígale: gracias, Señor, por tu palabra, por tu consejo. Cuando los sacerdotes mandaron a los alguaciles a capturar a Jesús, no lo pudieron hacer. Y regresaron ante los sacerdotes sin él. Y los sacerdotes le reclamaron y les dijeron: ¿por qué no le habéis hecho? ¿Por qué no le habéis